¿Cuál de los apóstoles fue Marcos? Y la gente cree que Marcos fue un apóstol, ¿no? Y Marcos no fue un apóstol. Marcos era discípulo de Bernabé, al mismo tiempo, vamos a decirlo, de Bernabé y de Saulo de Tarso, que después llamado Pablo. Marcos, estudioso, y lo vemos como Lucas hace referencia acerca de él. Incluso el mismo apóstol Pablo, después escribiendo en sus cartas, pide que llamen a Marcos y que traigan los libros y la capa que dejó en su casa. Entonces Marcos viene siendo un discípulo de tercera generación. Por eso cuando es datado 70 años, Marcos coloca en orden en un evangelio y escribe un evangelio todo lo que ha aprendido, todo lo que ha recibido, todo lo que ha escuchado. ¿Y ha escuchado de quién? Porque tanto Bernabé, que tenía mucha cercanía hacia los apóstoles, fue prácticamente quien discipula a Marcos. ¿Okay? Y Marcos recibe toda esta enseñanza de Bernabé y según la historia también Marcos tenía acceso no solamente a Bernabé, sino también a Pedro y al resto de los apóstoles en la comunidad de Judea. Entonces Marcos estaba bien dotado de la información que contornaba a Jesús. ¿Okay? Entonces a él le contaron del paralítico de Betesda, le contaron de la resurrección de Jesús. Todos los creyentes del primer siglo tenían que saber y sabían, y era una verdad para ellos, que Jesús había resucitado. Entonces no habla acerca de un Jesús construido con divinidad. Está hablando de un Jesús que para él era real, que no presenció ninguno de los actos que están en los evangelios, pero que él narra en tercera persona y cuenta lo que sucedió. Lo mismo pasó con Lucas. Lucas, siendo discípulo de Pablo, Lucas coloca en orden, investigando y haciendo una investigación documental todo lo que él narró. Entonces, ¿por qué se coloca Marcos como el evangelio más fidedigno? Porque era más cercano, porque fue el primero que escribió. Y luego que se escribe y que se esparce el evangelio de Marcos dentro de las comunidades, no como parte de la Biblia, sino como esa crónica para que las demás personas también conocieran acerca de Jesús, de esa fe que estaban haciendo, es cuando Mateo entonces dice, bueno, yo también voy a escribir evangelio. Y queremos saber si fue Mateo realmente como tal o la comunidad. O los discípulos. Exacto. Entonces es donde tenemos que encontrar el contexto. Y tú dices, bueno, mira, pero Marcos me estaba hablando de un Jesús divinizado. Es que no se trata de un Jesús divinizado, sino de cómo narrar las cosas y acontecimientos que pasaron. Marcos en su introducción, él no dice que está narrando, tampoco dice que está investigando. Él comienza su evangelio escribiendo. Lucas sí da la introducción y dice, como así fue para Teófilo, dice, he decidido poner por orden las cosas que acontecieron antes de nosotros. Entonces es la diferencia de Marcos. Entonces, ¿por qué al ser Marcos el más cercano a la muerte de Jesús, se toma como el más original, como el más fidedigno, incluso uno de los más cortos? Y las historias que Marcos está narrando, las narra también un poco más comprimidas, más cortas, más resumidas, más específicas que en los otros evangelios. Entonces, no es un Jesús divinizado. Pero Juan lo narra así. Es que es donde vamos. Tú lees, tú abordas el evangelio de Marcos, tú encuentras una narración diferente. Tú encuentras la narración de Juan y tú dices, ¿por qué Juan es diferente? Y tú dices, bueno, pero es que Juan fue escrito muchísimo tiempo después. Por una comunidad de discípulos de Juan, la cual le adjudicaron la historia al evangelio, al apóstol Juan. Entonces, padres de la iglesia como Ireneo, por ejemplo, en sus memorias, en sus escritos, menciona y hace mucha referencia al evangelio de Juan. ¿Okay? Lo que le da entonces la credibilidad al escrito de Juan, porque los primeros, así llamados padres de la iglesia, lo usaban como referencia. Entonces era un libro, una carta, un escrito, un pergamino que era muy leído. ¿Okay? Entonces era tomado en cuenta y por eso entonces cuando se hace el compendio en el concilio de Nicea, el compendio y el canon de la Biblia se introduce como los 4 evangelios,
3 cronológico y el Evangelio de Juan, que es considerado desde el principio como un evangelio teológico, no es cronológico. Entonces, cuando las personas que no tienen este conocimiento, de repente no tienen esta información, decirles que el Evangelio de Juan no es cronológico, que no es una narración de historias, sino que una serie de enseñanzas, un compendio de enseñanzas, un conjunto de enseñanzas acerca de la vida de Jesús, es difícil de entender y aceptar. Ok.